Álvaro Uribe, mártir o criminal, o ninguno de los dos. Mi amor a Colombia. Un patriota como Uribe está sometido a una justicia injusta. El expresidente divide la opinión pública de su país incluso una década después de haber terminado su mandato. ¿Hay políticos que provoquen este efecto en tu país? Contanos abajo en los comentarios. Álvaro Uribe es hoy por hoy, y lo es desde hace 16 años, al menos, el líder político más influyente ante la opinión pública y el electorado colombiano. Uribe fue presidente de Colombia 2 veces, entre 2002 y 2010. Tiene señalamientos por casos de corrupción, fraude electoral, soborno y manipulación de testigos hasta casos más graves, como el surgimiento y el auge del paramilitarismo en Antioquia, en su afán por derrocar a las FARC. También se le ha vinculado con el narcotráfico y con diversas masacres. Yo creo que Álvaro Uribe sí encaja en buena medida en la lógica del caudillo tradicional. Hay una relación muy personal con él, no es una relación ni de partido y estructura. En total hay más de 20 investigaciones contra él en la Suprema Corte de Justicia y más de 180 en otras instancias legales. Pero no ha sido condenado por ninguna, al menos todavía. Su carrera política comenzó hace 40 años. Empezó como director de la Aeronáutica Civil en los 80. Después escaló, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, 2 veces presidente de la República y senador por el Partido Centro Democrático, que él mismo fundó. En 2005 reformó la Constitución para poder ser reelegido presidente, algo que logró al año siguiente. Como mandatario, llegó a tener niveles de popularidad de alrededor del 80%, algo inédito en Colombia y en el resto del continente. Logró entender el nivel de cercanía que querían tener los ciudadanos con un gobernante, algo que en Colombia no había ocurrido, al menos en los últimos 50 años. El uribismo se construye en la plaza pública, directamente con la ciudadanía, con un estilo cultivado en una cosa que Uribe llamó los consejos comunitarios, que eran básicamente unas reuniones en las que el presidente tomaba decisiones ejecutivas de cara a la ciudadanía. El peso político y social de Uribe ha trascendido su mandato presidencial y se extiende hasta hoy. Tras abandonar la silla presidencial en 2010, pasó a ser líder de la oposición durante el mandato de Juan Manuel Santos, que había sido su propio ministro de Defensa. Pero el pasado común no suavizó a Uribe. De hecho, Uribe abanderó el rechazo a las negociaciones de paz por las FARC que había iniciado Santos y el plebiscito donde ganó el no a la paz. Después de haber sido gobernante y jefe de opositor, ahora es jefe de un partido de gobierno y para muchos. Que hay un error cuando habla de que la gente le dijo no a la paz, es ridículo pensarlo de esa manera. Realmente lo que hubo fue que la ciudadanía no estaba de acuerdo en lo que se estaba proponiendo en ese momento para el plebiscito, para la supuesta paz. Los medios de comunicación, así como la academia, intentaron de todas las formas posibles decir supuestamente que el voto al no era un voto que lo que buscaba era mantenernos eternamente en guerra, como si eso fuera racionalmente lógico, como si la gente realmente quisiera seguir en guerra para siempre. La paz que se le vendía a la gente era una paz en la que supuestamente se acabaría la guerra, una paz en la que supuestamente después de tantas décadas de sufrimiento de los ciudadanos colombianos, finalmente íbamos a ponerle fin a la guerra en Colombia. Según ellos, supuestamente gracias a este acuerdo de paz, Colombia finalmente iba a prosperar como deberíamos haberlo hecho siempre, pero esa no era la realidad, esa no era la realidad del acuerdo de paz que se estaba promoviendo. Hoy nos damos cuenta de eso y hoy, 2024, varios años después de haberse firmado el acuerdo de paz, nos damos cuenta de que no era la paz que los colombianos estábamos buscando. Nos damos cuenta que se le entregó el país a la criminalidad y a las guerrillas. Así como también nos damos cuenta que se le dieron toda una serie de concesiones a las FARC para que entraran en la vida política, para que siguieran contaminando el pensamiento de la población desde el discurso. Pero además no acabó con la guerra, no acabó tampoco con las guerrillas. Siguen existiendo no únicamente a partir de un partido político llamado Los Comunes, sino además de sus disidencias. Probablemente el que sea uno de los brazos armados del gobierno actual de Gustavo Petro. Entonces cuando la gente le dijo no, contra todo pronóstico, al plebiscito de Juan Manuel Santos, no le estaban diciendo sí a la guerra, como constantemente dicen para engañar. Lo que la población estaba diciendo era que Colombia no podía arrodillarse de la forma en la que Juan Manuel Santos hizo que nos arrodilláramos como nación. Pues todavía sigue incluso siendo jefe La paz. después de haber sido gobernante y jefe de opositor, ahora es jefe de un partido de gobierno y para muchos, pues todavía sigue incluso siendo jefe del nuevo presidente de la República. Yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. ¿Por qué Uribe ha recibido el apoyo de tantos colombianos a pesar de tener tantas acusaciones en su contra? Hay que tener en cuenta la Colombia del 2002, cuando Uribe llega al poder. Un país que está profundamente desesperanzado y profundamente preocupado con la escalada de la guerrilla de las FARC. Y en ese contexto construye un plan de gobierno que consiste en gran parte en devolver la confianza ciudadana por medio del uso militar
de la fuerza contra las guerrillas insurgentes. Lo fundamental que le pedimos a la guerrilla es abandone el terrorismo y facilite el cese de hostilidades. Y hay que pedirle el equivalente a los paramilitares, ni una masacre, ni un asesinato. Entonces había una sensación de asfixia, digamos, de las capas medias y altas urbanas que vieron en Uribe, y muchos de ellos todavía recuerdan como el alivio de cuando finalmente la guerrilla empezó a retroceder y a recular. De hecho, el lema de su campaña presidencial en 2002 es el mismo que ahora mantiene su partido. Mano firme, corazón grande. El eslogan se convirtió en el estandarte de Uribe y tuvo como pilar fundamental someter y controlar a la guerrilla. Las muertes de guerrilleros aumentaron un 52% durante su mandato. El rescate completo de la seguridad en Colombia toma tiempo, pero lo vamos a lograr. Una especie de gobernante que retomara las riendas sin importar qué forma de exceso se tuvieran lugar, cumpliendo ese fin. Otro de los pilares de su gobierno fue devolver la confianza inversionista, atraer inversores tanto nacionales como internacionales. Fue un momento en el que la economía vio un crecimiento importante, pero que también, en términos de derechos humanos, hubo retrocesos, hubo excesos. Hay una razón que explica por qué gran parte de la población está dispuesta a permitir y perdonar estos excesos, dice el politólogo. Si el gobernante cumple con atacar militarmente a un grupo insurgente que tiene amenazado el Estado colombiano, la ciudadanía responde permitiéndole a ese gobernante que se tome un poco más de libertades que no tienen cabida en un Estado social de derecho. Posada dice que durante los gobiernos de Uribe se registró perseguimiento a periodistas, a líderes sociales y de derechos humanos, opositores y magistrados de las Cortes. Uno de los casos más emblemáticos es el de los llamados falsos positivos, ejecuciones sistemáticas a civiles inocentes para reportarlos como guerrilleros abatidos. El caso más reciente, que es el que hoy lo tiene en prisión preventiva domiciliaria, es bastante irónico. En un debate a las cámaras en 2014, el senador Iván Cepeda presentó testimonios de dos ex paramilitares que señalaban a Uribe y a su hermano como fundadores del bloque paramilitar Bloque Metro. Círculo del núcleo central del cartel de Medellín. Uribe, en su defensa, acudió a la Corte Suprema con unas entrevistas que supuestamente demostrarían que Cepeda estaba manipulando testigos en su contra. Pero la Corte cambió de rumbo. En 2018 cerró su investigación contra Cepeda y inició una en contra de Uribe por manipulación de testigos y soborno. ¡No más crímenes! ¡Abajo, Uribe! ¡Abajo! La popularidad y la fuerza de Álvaro Uribe va en un declive lento, pero más o menos permanente. También creo que hay un desgaste de su propia imagen por todas las investigaciones en su contra y no por ser él directamente estar ahí. A pesar de este declive, el uribismo sigue muy presente en Colombia. Y según Lewin, este proceso judicial no será suficiente para debilitarlo, y tampoco dañará demasiado la imagen de Uribe. Mi impresión es que no la afecta tanto. Para los seguidores de Uribe pasa a ser algo así como un héroe a un mártir, y para sus detractores pasa de ser un supuesto criminal a un criminal a pesar de que no ha sido condenado. A esta altura, quizás ni la propia justicia pueda determinar si Uribe es un mártir o un criminal. La sociedad colombiana es la que dirá. Los procesos en general contra Uribe no han avanzado, ni en su favor ni en su contra. Se quedan en el aire, en el limbo, que en realidad termina no beneficiando ni a él, ni al país, ni a la oposición, ni a nadie. Este proceso judicial en curso abrirá el camino para que se resuelvan otros casos pendientes. Hay varios puntos que quiero mencionar que se tocan a lo largo del video, y es, primero, la cercanía que tuvo con los ciudadanos. Creo que ha sido de los líderes colombianos, de los líderes políticos colombianos, que más cercanía realmente han tenido con los ciudadanos, ya que gran parte de su campaña política fue hecha desde radios comunitarias, desde radios de los pueblos, pero asimismo, estando en la presidencia, escuchaba al ciudadano. Él tenía estos consejos comunitarios en donde se acercaba a la ciudadanía, en donde los escuchaba y en donde tenía un acercamiento de primera mano con ellos. Asimismo, la popularidad de Uribe ha sido probablemente la más alta en la historia de Colombia. Desde que Uribe fuese presidente, y antes de él nunca hubo un presidente con tanta aceptación en el pueblo. Esto es importante entenderlo porque esto lo que nos muestra es que fue un presidente con resultados. Es prácticamente imposible mantener la aceptación de la gente sin que existan resultados. Y los resultados de Uribe lo que le dieron a Colombia fue esperanza. En gran medida, Álvaro Uribe Vélez le devolvió la esperanza a Colombia. Colombia venía de varios periodos muy sangrientos para el país, en donde reinaba la desesperanza, en donde parecía que nada le podía salir bien a nuestro país. Generalmente acá en Colombia se minimiza el impacto positivo que tuvo Álvaro Uribe para la movilización dentro del territorio. La posibilidad de ir de un municipio a otro sin que hubiese un riesgo de secuestro, sin que hubiese un riesgo de un asesinato, algo que antes de Uribe era común. La gente lo subestima porque los zurdos dicen que esto únicamente le interesa a la gente con dinero, a la gente que tiene fincas, que solo es importante para la gente que tiene los recursos para tener terrenos en zonas rurales, aparte de la que tengan en zonas urbanas. Pero esto es falso, y esto es una estupidez que los zurdos repiten constantemente para legitimar la violencia por parte de grupos guerrilleros. La posibilidad de movilización
corrupción dentro del territorio es importante para todos los ciudadanos, sea de manera directa o indirecta, y esto es algo que Álvaro Uribe facilitó. Asimismo, hay otra realidad que no puede ser negada, y es que a partir de la salida de Uribe, en el país empezó a reinar una narrativa y un discurso izquierdista. No es coincidencia que de la nada empezaran a surgir tantas cosas en contra de Álvaro Uribe. Y cuando digo que no es coincidencia es porque es un patrón que se repite constantemente con los líderes que defienden su patria, con los líderes que defienden la seguridad, con los gobernantes que se oponen al discurso socialista hegemónico que hoy vemos que ha impregnado gran parte de nuestras naciones. Por eso la popularidad y la aceptación de Álvaro Uribe como líder político ha bajado tanto en los últimos años, porque dos de las fuerzas de adoctrinamiento más importantes de la sociedad, como lo son los medios de comunicación y como es la academia, como son los docentes, han repetido día y noche el mismo discurso, a pesar de muchas veces no tener pruebas, a pesar también de ser un discurso que generalmente solo se repite por repetir. De esa manera han convencido sobre todo a los jóvenes que Álvaro Uribe fue lo peor que le pudo haber pasado al país, cuando hoy en día pareciera que no miraran a un presidente que es mucho peor, como lo es Gustavo Petro. La realidad es que Álvaro Uribe en su momento fue muy importante para el país. Le devolvió a Colombia una esperanza que estaba perdiendo. Le devolvió a Colombia seguridad y mejoró la proyección económica que tenía el país. Algo que ninguno de sus sucesores ha logrado hacer. Y ha sido justamente en este sentido donde sí se puede criticar seriamente a Álvaro Uribe, porque a pesar de que fue un muy buen presidente, y esto es innegable a partir de la popularidad que tenía en ese momento con la gente y de sus resultados, a su vez ha sido un pésimo expresidente, ya que su influencia puso a Juan Manuel Santos y a Iván Duque a gobernar el país, quienes tuvieron resultados tan negativos tanto a nivel cultural como moral en el país, que finalmente nos dieron a Gustavo Petro en la presidencia. Lo cierto acá es que los resultados hablan por sí solos, pero si le damos la fuerza narrativa a la izquierda, quienes buscan destruir las naciones, quienes buscan dañar la moral de un país, quienes buscan destruir los valores, quienes apoyan la criminalidad, la delincuencia y las drogas, si le damos valor a la narrativa de la izquierda, pues obviamente cualquier presidente o cualquier gobernante que defienda los intereses de su patria va a ser considerado como malo. Y cualquier otro que destruya su país, como lo está haciendo Gustavo Petro, pues va a ser considerado bueno. Pero como he dicho, los resultados hablan por sí solos, y Álvaro Uribe como presidente de Colombia tuvo probablemente los que sean los mejores resultados de un presidente en el país. Si este video les gustó, no olviden compartir, dejar un like y suscribirse. ¿Qué opinan sobre Álvaro Uribe Vélez? ¿Lo consideran héroe o villano? Los leo en la caja de comentarios. Esto fue todo por hoy y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.